Buenas tardes amigos y amigas, mi nombre es Dani y les doy la bienvenida a nuestro podcast Yo no educo, yo entretengo, donde tratamos diferentes temáticas desde un punto de vista informal, más bacán, más chévere. En este podcast hablaremos sobre el acceso a la educación en la modalidad virtual, abarcando temas de interés como las acciones que el Ministerio de Educación implementó frente a la educación, cuáles han sido sus consecuencias, algunas ventajas y desventajas, entre otros temas. Por ello contamos con la participación de Marcela López, Carlos Sandoval y Milena Cholota, compañeros de la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, para que hablemos y compartamos experiencias relacionadas con este tema. Bueno, pues antes de abordar el tema debemos tener en claro qué es la modalidad virtual y el derecho a la educación. Se entiende por modalidad virtual a un proceso en donde la educación se la realiza gracias a los medios tecnológicos. Este tipo de educación consiste en que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lo hace en otro espacio que no sea el presencial, donde la interacción entre alumnos y los docentes cambia. Cabe destacar que esto no es algo nuevo, pues ya existía la educación a distancia, que en su mayoría se lo realiza en línea, pero debido a la pandemia del COVID-19 que azotó en todo el mundo, el Ecuador tuvo que adoptar esta modalidad a nivel general, lo que trajo grandes cambios en la manera de aprender. Es relevante mencionar que el autoaprendizaje es fundamental aquí, pues al no realizarse en un espacio físico, la interacción entre alumno y docente va a ser diferente a la normal, por lo tanto el estudiante debe ser el encargado de llevar a cabo su propio proceso de aprendizaje y el docente aquí solo va a ser una guía. A continuación voy a dar paso a Milena Cholota, quien nos va a comentar acerca de las desventajas y desventajas entre la modalidad virtual y presencial. Hola Milena, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias, por favor, continúa. Claro, con mucho gusto. Con respecto al tema referente a las ventajas y desventajas que existen entre la modalidad presencial y virtual, puedo mencionar las siguientes. Un aspecto favorable es que la educación presencial está dirigida para todo tipo de carrera. Las prácticas colaboran con la formación de un mejor profesional. Se dará así la teoría como la práctica, siendo directa y que no necesita de ningún intermediario para que se dé la comunicación. Se puede mantener una interrelación entre estudiante y docente o entre compañeros. Debido a la interacción que se genera, facilita que el docente pueda resolver cualquier tipo de dudas. Una de las características de la modalidad virtual es la facilidad de acceder desde cualquier lugar que cuente con Internet, siendo este un aspecto positivo. También proporciona el ahorro de tiempo que se designa para llegar a una institución educativa. Este ha sido uno de los factores que ha impulsado a las personas que quieran seguir estudiando, aunque se encuentren trabajando o formando una familia. De la misma manera, se presenta una desventaja en esta modalidad, puesto que no será posible acceder a este tipo de educación si no cuenta con el servicio de Internet, tomando en cuenta también que se debe contar con distintas herramientas tecnológicas y otros servicios básicos como la electricidad. Muy interesante. También es importante destacar las herramientas que se utilizan y son indispensables para realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son el correo electrónico, las aulas virtuales, los foros de discusión, aparte del sinnúmero de aplicaciones que son útiles para esta actividad, como el Google Classroom, Canva, Microsoft Teams, Zoom, Moodle, entre otros, aunque hay que tener en cuenta que no todos poseen medios tecnológicos o las herramientas necesarias, incluso tampoco tienen el conocimiento que se necesita para emplear estas aplicaciones. Milena, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Sí, Dani, tienes mucha razón. Con la pandemia muchos de los países se vieron afectados en la economía y nuestro país no ha sido la excepción. Impulsó a que todas las actividades sean detenidas. Una de las responsabilidades del Estado era que se mantenga la educación durante todo el transcurso de la pandemia. Es por esto que se elaboró un plan de emergencia, el cual los maestros debían impartir clases de forma virtual, pero este plan no benefició a todas las personas, puesto que no todos pueden acceder a ella, ya que varias familias no contaban con una estabilidad económica, puesto que perdieron sus trabajos y los que trabajaban en el comercio informal ya no podían salir a las calles a vender sus productos. Como tal, buscaban priorizar la salud y la alimentación en lugar de adquirir un dispositivo electrónico, siendo este un impedimento para el acceso a la educación. Muy interesante y muchas gracias Milena por compartirnos esta información. Gracias, Dani, por darme este espacio para exponer puntos relevantes sobre la educación en la pandemia. Hasta la próxima. Con respecto a lo que acabas de mencionar, el derecho a la educación se vio vulnerado en la pandemia. Ahora veremos algunas consecuencias que esto trajo. A continuación, Marcela, quien nos comentará acerca de esto. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. Por favor, prosigue.
Pues es evidente que dentro de la educación virtual hay consecuencias bien marcadas. Puedo mencionar que se produjo un cambio abrupto, generando un intercambio de roles donde los padres se vuelven maestros. Por ende, existen complicaciones en el aprendizaje de los estudiantes, evidenciándose así un retroceso académico. Del mismo modo, los docentes se vieron en la necesidad de adaptarse a la tecnología, aprender a utilizar las diferentes herramientas para continuar con esta modalidad de estudio, evidenciándose así una falencia, puesto que los docentes en su mayoría no poseían el conocimiento suficiente en cuanto a plataformas digitales, y esto provocó que las clases sean monótonas. Tienes mucha razón, pues no todas las personas pueden adaptarse a esta modalidad, por lo que acabas de mencionar. Como tal, los padres de familia no tienen las metodologías necesarias para enseñar bien a sus hijos, e incluso los docentes en ese momento no contaban con los conocimientos necesarios para manejar las diferentes plataformas digitales, lo que trajo un cambio radical en la educación. Claro, y también es preciso mencionar que las acciones tomadas por el Ministerio de Educación en su plan educativo, Aprendamos Juntos en Casa o incluso Aprender la Tele y los distintos programas de radio, no fueron suficientes, pues no garantizó que la educación llegue a todos los estudiantes del país, ya que no se apegó a la realidad socioeconómica que atravesaban los ciudadanos. Sí, tienes mucha razón. Bueno, Marcela, gracias por tu predisposición y por explicarnos todo esto. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias, Dani. Hasta la próxima. A continuación, Carlos, quien nos hablará sobre los estudios previos y posteriores a la modalidad virtual. Hola Dani, ¿qué tal? Bien, en cuanto a esto, dime, ¿la educación virtual es viable? En base a lo investigado y la información obtenida, se encuentran muchos limitantes para considerar que es viable. En primer lugar, están los recursos. Para poder acceder a la educación virtual es esencial el uso de Internet y de dispositivos electrónicos e inteligentes. Al mismo tiempo está la capacidad de utilizar estas tecnologías, y la población, en consecuencia, resulta desfavorecida porque ciertos grupos pueden acceder a ella, por la carencia económica que no es estable y la baja capacitación en el uso de los TICs. En segundo, las metodologías. A pesar de que son dinámicas, el uso de todas las tecnologías no resulta ser muy efectivo para tener un aprendizaje juicioso y significativo, porque no llega a cumplir las necesidades sociales que tenemos. La metodología del e-learning, permite un aprendizaje autónomo y de desarrollo propio que nos permite elegir actividades y herramientas para aprender. Sin embargo, no existe una guía que nos ayude a desarrollar el conocimiento de forma eficaz, pese al uso de plataformas digitales, ya que no quiere decir que se obtenga un conocimiento de calidad. Es interesante, pero con esto es importante conocer los porcentajes demográficos del acceso a la educación. ¿Nos podrías hablar al respecto de esto? Te comento, Dani, que la situación del país es un poco crítica, porque los índices demográficos del acceso a la educación es que menos del 16% tiene el mismo acceso a las zonas rurales. Por otro lado, las zonas urbanas tienen el 32% del acceso a la educación, aunque no garantiza que el acceso pleno debido a no contar con dispositivos electrónicos. El 46% tienen un acceso a Internet en las zonas urbanas. Simultáneamente, en un intervalo de 15 a 50 años, no cuentan con una capacitación adecuada ni en el dominio de los TICs. El 37% de la población en zonas urbanas pueden acceder a un dispositivo electrónico, mientras que menos del 23% de la población rural accede, es decir, que el 69% de la población nacional posee acceso a Internet. Por tal, el acceso sigue siendo una forma limitada que se considera en el país. Bueno, sin más que acotar, les doy las gracias por escuchar un episodio más. Nos vemos en la siguiente edición de su programa favorito. Yo no educo, yo entretengo.